Está en comunicación ya con nosotros el doctor Martín Camacho, defensa del gobernador Luis Fernando Camacho. Doctor, le agradezco mucho por este tiempo. Para comenzar, quiero arrancar con este trabajo de la ONU, este grupo de trabajo de la ONU y la posición del gobierno. Fue el mismo gobierno el que la semana pasada, a través del ministro, informaba que le había llegado esta resolución, pero aseguran que no es vinculante, que tiene muchas cosas en contra. ¿Cómo toman ustedes como defensa, primero, esta resolución del grupo de trabajo de la ONU y segundo, la decisión del gobierno como gobierno, no de la justicia, la decisión del gobierno de no hacerle caso a esta resolución? Bueno, primero que nada, creo que las opiniones del ministro de Justicia caen en saco roto porque están totalmente apartadas de lo que es la realidad, pero además de lo que es el ordenamiento jurídico. Incluso no me incluiría en una discusión con el ministro de Justicia porque evidentemente él dice lo que le ordenan que diga o dice lo que en su desconocimiento de la ley cree que es lo correcto. A partir de sus declaraciones pareciera que Bolivia está totalmente aislada de los organismos internacionales, de los demás países, y que además está desconociendo los tratados internacionales a los cuales se ha suscrito. Y esta suscripción, esta firma de tratados y convenios internacionales llevan a una conclusión, que estos tratados se encuentran dentro del bloque de constitucionalidad. Esta doctrina que habla del bloque de constitucionalidad pone a los convenios, a los tratados firmados por los países dentro o al mismo nivel de la Constitución Política del Estado. Y eso no lo digo yo, lo dice la Constitución misma, lo dice incluso el Código de Procedimiento Penal, donde la mayoría de sus artículos respecto o relativos a vulneración de derechos hace referencia a la Constitución, a los tratados y a este código generalmente lo dice. Entonces, lo que habla desde su ignorancia o desde una forma de actuar con desprecio y además con una soberbia respecto a la resolución o al mandato, en todo caso, del grupo de trabajo de la ONU, el ministro Siles, yo tendría mucho cuidado con esas declaraciones. Ahora, ¿por qué no quieren reconocer o por qué no quieren darle el carácter vinculante que sí lo tiene? ¿No? Lo tiene desde que firmamos el convenio. Evidentemente porque el gobierno está acostumbrado a tomar las decisiones internacionales que le convienen como favorables y las que no, justamente hacer mella o indicar que son sesgadas, que son parcializadas. Últimamente el gobierno en instancias internacionales ha perdido todos los procesos. Y lo que no dice el ministro Siles, que no debería ser ni siquiera él quien hable, sino el procurador general, lo que no dice el ministro es que Bolivia tuvo su oportunidad de contestar, Bolivia fue notificada con la demanda. Y el entonces procurador, un abogado por ahí que es de conocimiento público, que nunca ha ganado un caso internacional, el señor Wilfredo Chávez, contestó ampulosamente una contestación de más de 100 fojas, con pruebas, con una serie de argumentos, que obviamente tenían la legalidad que venía acompañada justamente por ser parte de su función. O sea, Bolivia no ha sido, no es que se haya llevado este proceso en desconocimiento del Estado boliviano. Bolivia ha contestado. Y luego de esa contestación se han tomado las decisiones correctas. Entonces no puede decir que es sesgado, que es desactualizado, no pueden decir que el informe... ¿Cómo van a hablar de un informe desactualizado si evidentemente no habla del juicio? El informe habla de la detención. Lo que pasa es que el señor Siles no ha leído el informe de la aprehensión y de la detención del gobernador que ocurrió obviamente el año 2022. Entonces, no hay motivos para actualizar información que ocurrió el año 2022. Se lo aprendió de manera violenta, se lo aprendió por ser un líder de oposición, se lo aprendió por tener una línea política distinta a la del gobierno, pero además con un mandamiento que no estaba dentro del expediente. Todo eso habla el informe, entonces no hay necesidad de actualizar datos. La detención preventiva
no se puede modificar en todo caso, o sea, no se agravan las situaciones, no ha habido ningún agravante desde el momento de su detención. Por lo tanto, el ministro Siles está hablando sin conocimiento de causa y está hablando obviamente dirigido para querer hacer creer además a la población de que este informe no tendría ninguna validez, cuando tiene toda la validez y como abogado de la defensa del gobernador Luis Fernando Camacho, voy a ser el primero en exigir que se cumpla, aún por encima de las opiniones de este señor Siles. Doctor, es decir, en el ámbito netamente legal, este informe debería hacer que el gobierno, en este caso, tome en cuenta estas recomendaciones. Pide al gobierno plurinacional de Bolivia que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del señor Camacho. ¿Debería el gobierno remediar, es decir, darle libertad al gobernador? No solamente debería darle la libertad al gobernador, sino que también, como dice el mismo informe, debería indemnizarlo por el tiempo que ha pasado detenido, pero además investigar y sancionar a las autoridades que hayan cometido los abusos. Esto incluye desde el ministro de Gobierno, los policías o las personas que actuaron, hasta aún nos queda la duda de que hayan sido policías que actuaron al momento de la aprehensión, los mismos tribunales, el fiscal Mejillones, el juez cautelar que llevó a cabo la audiencia cautelar en la que se ordenó la detención preventiva. Entonces, todas estas personas son las que han justamente llegado a una detención arbitraria, producto primero de una orden política del señor Eduardo del Castillo, producto segundo de un mandamiento de aprehensión librado por un fiscal sin que cumpla con las formalidades legales, que es el señor Omar Mejillones, y además producto de una decisión totalmente errada de la autoridad que era el señor Pacheco Diamantino, no recuerdo eso, Sergio Pacheco Diamantino. Doctor, hoy deberían presentarse a declarar como testigos Evo Morales, García Linera, Carlos Romero y el presidente Arce. También se refirió a esto el ministro y aseguró que hay algunos errores en la convocatoria a esta declaración. Lo va a hacer, no le ha llegado la citación en primer lugar al presidente Arce. Entiendo que a los otros tres llamados sí les ha llegado. ¿Qué pueden esperar, qué se puede esperar de esta declaración, doctor? Bueno, nuevamente el señor Siles miente. La citación al presidente Arce se realizó el día viernes. Se ha notificado en el domicilio procesal que tiene, en todo caso en la Casa Grande del Pueblo, donde desarrolla su actividad principal el presidente. Entonces ha sido notificado, ya está el informe de la notificación. Por otro lado, no hay ningún tipo de irregularidad en las citaciones. Y para que entienda el señor Siles, porque parece no entender el procedimiento, lo mismo que el señor Wilfredo Chávez, no soy yo el que decide la calidad de los testigos, ¿no? Yo invoco a mis testigos que han sido ofrecidos y si el tribunal decidiera que no corresponde o que hay prerrogativas, como por ejemplo ocurre con el presidente Arce, pues es el tribunal el que va a decidir si se los excluye o no se los excluye. En este caso, el presidente Arce puede prestar una serie o puede prestar declaración de distinta manera, incluso a través de un cuestionario escrito, pero no el señor Juan Evo Morales Ayma, que no es presidente, que no es autoridad, que es un ciudadano común y que en su comparendo dice que está citado como testigo. En ninguna parte del proceso, el señor Juan Evo Morales Ayma se ha presentado como víctima. En ninguna parte del proceso se lo ha considerado víctima. La única víctima aquí que se ha personado en calidad de víctima es la señora Lidia Patti. El señor Juan Evo Morales Ayma no ha estado presente, ni él ni el señor Wilfredo Chávez, que es su abogado, que dice que es víctima, han estado presentes en este proceso. Entonces, si el tribunal ha decidido emitir un comparendo que dice testigo, pues tendrá que acudir como testigo. Caso contrario, se va a librar el mandamiento de aprehensión. Otra cosa, o es distinto que el señor Wilfredo Chávez desconozca totalmente el procedimiento porque nunca ha estado en un juicio, evidentemente, entonces quiera decir que Evo Morales es víctima, cuando en realidad no es víctima. Más bien es la persona que debe declarar del por qué abandonó al país, por qué huyó del país el año 2019, cuando él mismo creó un vacío de poder y además convulsionó a toda la población boliviana para que entremos en una especie de
escalada de violencia en la que se pueda pedir su retorno, hecho que nunca ocurrió. Juan Evo Morales Ayma no volvió, nunca fue reclamado por los ciudadanos bolivianos y no lo va a volver a hacer jamás. Eso es algo que debe explicar el por qué abandonó y creó un vacío de poder. ¿Cuánto beneficio perjudica que no se presenten estos testigos a la defensa, doctor? En realidad para mí son importantes la presencia de los testigos, especialmente del señor Luis Arce. El señor Luis Arce ha sido bastante enfático y bastante claro en su carta de renuncia. Él no dice que renuncia por culpa de Luis Fernando Camacho, él dice que renuncia por un trabajo irresponsable del órgano electoral plurinacional, ¿no? Y que este trabajo irresponsable convulsionó al país. ¿A qué hace referencia con este trabajo irresponsable? Justamente al gran fraude que cometió el señor Juan Evo Morales Ayma. El país no se hubiera convulsionado si este señor no hubiese pretendido tomarnos el pelo y creer que los bolivianos somos ignorantes cuando ordenó la paralización del tren durante más de 24 horas para querer arreglar una elección que ya tenía completamente perdida, ¿no? Ahora, ¿cuándo deberían presentarse? Entiendo que la fecha es hoy y si no se presentan, ¿esa orden de aprehensión debería ser inmediata, doctor? Sí, si no se presentan el día de hoy, yo voy a solicitar la orden de aprehensión de parte del tribunal. Ahora, esta decisión la va a tomar el tribunal. No quiere decir que el tribunal tenga que darme la orden de aprehensión solamente porque yo se lo pido. Es por eso que creo que hay que ser claro en las declaraciones, ¿no? Ni Juan Evo Morales Ayma, ni el señor Siles, ni el señor Wilfredo Chávez, bueno, Arce no ha dado ninguna declaración, ha sido el más cuerdo. Pueden hacer declaraciones subjetivas, no porque Wilfredo Chávez no quiera, ¿no? O porque él en su pequeño cerebro cree que Evo es víctima, va a ser así, no porque el señor sí les diga que la resolución de la ONU no es vinculante, es así. O sea, hay que ser claro, yo puedo pedir mandato de aprehensión, pero el tribunal me puede decir que no. Y yo voy a respetar la decisión del tribunal, pero sí es una posibilidad de que se emitan las órdenes de aprehensión. Y si se emiten, pues voy a pedir el cumplimiento con la fuerza pública. Con todo esto, doctor, ¿está más cerca la libertad del gobernador? Yo creo que jurídicamente, apartándonos del ámbito político, la libertad del gobernador está muy próxima. Le agradezco mucho, doctor, por este tiempo. Muchísimas gracias, muy amable.